Vamos al Antiguo Testamento, me acompañan todos, por favor, los que puedan, los que tienen Biblia y los que no, pues vamos a escuchar en el Antiguo Testamento el segundo libro de los Reyes. Ahí nos vamos a detener por unos pocos minutos en lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Llegamos a todo el mundo, por decirlo así. Antes nos limitábamos a través de la radio AM, FM, llegar ahí cerca, luego un poquito más allá, pero ahora se puede llegar a todo el mundo por medio de la tecnología moderna. Gracias a Dios, excepto a los países comunistas que no se puede entrar por las limitaciones que hay, pero de alguna forma el evangelio está llegando. Amén. El doctor Billy Kim está entrando radios a Corea del Norte y esos radios ya van programados que solo pueden escuchar estaciones cristianas, y ahí están esos hermanos también allá en Norcorea a escondida, escuchando también el mensaje de Dios. Sabe que si los avanzan escuchando algo semejante, ellos van de por vida a los campos de concentración o los campos a servir en labores pesadas por escuchar la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros aquí estamos siendo bien bendecidos. No quiero decirle más, entrar en más comentarios, pero estamos siendo bien bendecidos. Tenemos la Biblia, tenemos esto, tenemos lo otro. En muchas casas hay hasta 5 Biblias, amén, y la andamos en el teléfono, y todo el acceso que tenemos es una bendición de tener la palabra de Dios con nosotros. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, ¿o no les dije el capítulo? Capítulo 6 y versículo 1, ahí está una historia un poquito escondida entre medio de otras historias más sobresalientes, pero yo sé que la Biblia dice que las cosas que antes se escribieron han sido escritas para nuestra enseñanza. Si Dios no hubiera tenido un propósito, hubiera omitido esas cosas, pero las dejó ahí porque Él quería darnos a entender algo a través de esa historia. Dice la palabra del Señor, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1, lo leemos siempre honrando al trino Dios. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde vamos a recuperar el hacha. Gloria a Dios. Amén. Hay que recuperar el hacha. Amén. Gloria al Señor. Y si tiene ese hacha, pues hay que afilar el hacha también. Amén. Gloria al Señor. Los que han cortado madera con hacha o han rajado leña con hacha se dan cuenta lo difícil que es, en primer lugar, lo pesado que es, y la necesidad de que esa hacha esté bien afilada. Amén. Así que no hay que tener temor que las estillas van a salir volando, porque la semana pasada nos dieron el casco, el yelmo también. Amén. ¿Se recuerda de la predicación? Amén. Gloria al Señor. Queremos también aprovechar para agradecer a los hermanos que tomaron el púlpito la semana pasada mientras nosotros no estábamos acá, y fue de mucha bendición también. La palabra del Señor es viva, es eficaz. Así que ya con el casco, ya con la espada para las cosas pequeñas, ahora hay que afilar el hacha. Amén. Y los que han perdido el hacha, hay que recoger esa hacha para seguir
cortando madera para seguir edificando. Amén, gloria al Señor. Ayúdeme a orar. Le damos gracias, Señor, en este momento, Padre bueno, por lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Gracias le damos por la palabra que ha sido leída en este día, y que yo sé, Padre eterno, que usted tiene algo especial para nosotros. Bendice de una manera especial a cada persona, Señor, que está aquí en esta banca, los que están allá transmitiendo también en vivo, controlando el sonido, Señor, grabando, Señor, los que están trabajando con los niños, Padre bueno, los que no pudieron llegar, los que están orando desde su casa, Señor. Yo le ruego por ellos, Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que están desanimados, aquellos que están tristes, Padre eterno, que este día, Padre bueno, puedan tomar nueva fuerza, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en su palabra, Señor, y en esta tarde yo creo, Señor, que usted tiene algo especial para nosotros, Señor, a través de ella, porque como desciende la lluvia del cielo, así también es la palabra suya, Señor. No llega, Dios mío, no llega vacía, siempre trae un propósito. Oro, Señor, que sea como un vaso de agua aquel que está con sed en esta tarde, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, poderoso Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Estamos ahí recuperando el hacha. ¿Cuántos han usado una hacha para cortar madera de los que están acá? O para rajar madera también. Hasta las hermanas también han trabajado con hacha. Amén. Bueno, gloria al Señor. Pues ya saben de lo que se está hablando. Esas herramientas ya ahora ya no se ven. Ahora tienen las máquinas pesadas y le ponen las tijeras y abrazan, le sacan todas las ramas, lo acuestan, lo meten a la máquina y hacen mulch y hacen de todo a pura máquina. Antes no había esa clase de tecnología. Algunos de los lugares aún no ha llegado todavía, pero sí, yo me crecí también cortando madera con hacha y rajando leña con hacha también. Así que eso me trajo a la mente en este día, en esta semana. Y me pongo a pensar que como este relato aquí en la historia bíblica queda como escondido, porque si usted ve, antes está lo que fue el milagro de la sanidad de la lepra de Naamán, algo grande del general del ejército de Siria, y más adelante está también lo que es la ceguera de los soldados sirios, cosa de mayor realce en la palabra del Señor. Y si vamos más atrás, están los otros milagros grandes del profeta Eliseo, que multiplicó el aceite de la viuda y cuántas otras cosas más. Pero es bueno de ver de cómo aquí en medio de estas cosas grandes, Dios inserta, o el Espíritu Santo inserta estas historias a nuestra vista, a nuestro pensar, a nuestra manera de pensar humana, cosas insignificantes, pero para Dios era algo significante, algo nos quería dar a entender para que lo haya dejado aquí en la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Bueno, hice la matemática, pero no tomé las notas. ¿Cuánto es el peso del hierro y cuánto es el peso del agua? Automáticamente el hierro pesa más que el agua, y el hierro se va a hundir. Solo en el mar muerto, en el mar salado, es que las cosas pesadas pueden flotar, pero en un agua común
carbón, el hierro se va a sumergir. Gloria al Señor. Y comenzando desde ese punto de vista, nos da a entender que el poder de Dios puede desmentir la ley de la gravedad, la ley de la ciencia física, la ley de la química. Nadie antes ni después del Señor Jesucristo ha podido convertir el agua en vino. Amén. En la química pueden hacer cualquier cosa y no lo pueden lograr, ni tampoco multiplicar el pan como lo hizo el Señor. Y aquí Dios desmiente la ley de la gravedad, porque el creador de la gravedad estaba dando la orden que esa parte de hierro tenía que salir. Según la ley de la gravedad, dice la ciencia que todo objeto que se lanza al espacio tiene que bajar nuevamente, porque la fuerza de la gravedad lo va a jalar. Pero Cristo ha venido a desmentir todas esas cosas. Vino el momento que Él ascendió al cielo, gloria al Señor, y todavía no ha regresado, pero todavía falta un evento que será aún mayor. Regresará y se quedará un momento allá en las nubes, esperando que la iglesia suba hacia arriba. Gloria al Señor. Él desmiente todas esas cosas, porque la ciencia, la ley de la gravedad, tiene que obedecer al gran poder maravilloso del Señor. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros vemos estas cosas y cómo Dios puede hacer que un pedazo de hierro pueda flotar, pongámosle peso, 2 libras, 3 libras o 5 libras según el tamaño. Dios puede hacer que flote a la superficie del agua. Y cuando veo yo esas cosas, me pongo a pensar que por pesado que sea, por duro que sea, o por duro que sea un corazón de una persona, Dios lo puede hacer flotar nuevamente. Gloria al Señor. Que salga de la profundidad del agua. Así estábamos muchos antes. La Biblia dice muertos en delitos y pecados, pero salió la orden de allá arriba. Gloria al Señor. Hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Cuando esa orden salió, estábamos muertos y Dios nos ha venido a dar vida. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. La historia, amén. A muchos les gusta escuchar historia, pero no voy a contar mucho la historia. Está muy explicada acá. Los hijos de los profetas. Había un instituto bíblico allá en el Antiguo Testamento, y Eliseo posiblemente era un maestro de aquella de esa clase. Amén. Había gente estudiando, no para ser profeta y poderle predecir el futuro a las personas. Era donde iban los que se preparaban estudiando la palabra del Señor. Es el término que estaba usando el escritor en este momento. Y parecer que se había multiplicado el número, y entonces querían construir un lugar más grande. Pero no voy a entrar en ese lado de la historia, sino en el lado de que se van para el Jordán a cortar madera. Pero luego pasa el incidente que mientras está cortando la madera, no dice cuánto tiempo llevaba cortando. La razón es de que en ese momento se zafa el hacha de lo que es el palo o el mango, como le llaman, o el cabo, como le llaman en otros lugares. Se zafa y se va a caer al río. Obviamente el río, el agua estaba oscura, porque él dijo, se le cayó. Si hubiera visto dónde estaba, quizás de inmediato se tira a sacarla, pero el agua posiblemente estaba oscura o sucia y no podía ver. Y ahí es donde viene el problema, porque pierde la herramienta con la cual estaba trabajando. Amén. Y yo sé que a muchos acá nos pasa eso. ¿Cuántos han perdido algo alguna vez? Perder los lentes. Amén. A veces el problema más grande es que a veces pierde uno cosas y las anda en la mano. ¿Cuánto le ha pasado así alguna vez?
Y uno pierde las cosas. Y yo perdí las llaves una vez en la casa en la mañana y me tenía que ir a trabajar. Y el problema fue que en vez de poner el galón de leche en la nevera, en la refrigeradora, puse las llaves adentro de la refrigeradora y dejé la leche afuera. Y buscando las llaves, y no aparecían las llaves, y las llaves preservadas en la refrigeradora. A todos nos pasan esos problemas de perder algunas cosas. Y este muchacho pierde el hacha en ese momento. ¿Cuántos tienen el hábito de perder las llaves acá? La llave del carro. Allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer un comercial acá. Amén. Porque yo conozco una persona que tiene ese mismo problema y se llama Griselda Lobo. Amén. Pierde dos cosas: el teléfono o las llaves. Amén. Y por ahí, gracias a la tecnología, me encontré una cosa así. Esto, no, así como se llama. Y le preguntan a ella. Y eso le aprieta el botón y suena el teléfono donde está. O si pierde las llaves, se le aprieta la aplicación en el teléfono y suenan las llaves. Amén. Así que para aquellos que tienen ese problema, eso les va a ayudar. Amén. Pero como aquí adentro de la iglesia no hay señal, así que aquí adentro no va a funcionar. Le va a funcionar allá afuera o en la casa. Amén. Entonces es triste cuando se pierden las cosas. Y el problema muchas veces es que la pista que le dan a uno es que le dicen: ¿y te acuerdas dónde la usaste la última vez? A mí, si me acordara dónde la usé la última vez, ya hubiera ido a recogerla. Amén. Está arreglado el problema, pero el problema es que no me acuerdo a dónde lo dejé. Entonces, y yo sé que eso es común en la vida. Y traigo esto porque en algún determinado momento nosotros hemos perdido algo. Y esta historia que está acá es porque nos quiere traer a nosotros a la mente que en algún momento el ser humano se desprendió del palo, del mango que nos sostenía. El hierro en esta historia puede significar dos cosas. El hierro significa la persona, el filo, la efectividad con que esa persona puede cortar. El palo significa la cruz de Cristo, que nos lleva nuevamente a tener relación con Dios. El palo, la humanidad del Señor. El hierro, el ser humano se desprendió de ese hierro, quedó escondido en la profundidad del agua y ahí estábamos desaparecidos. Pero gracias a Dios que un día la gracia de Dios nos alcanzó y nos tomó de lo profundo donde estábamos y nos ha sacado para que ahora estemos insertados nuevamente en la cruz de Cristo. Gloria al Señor. La Biblia dice que para esto vino el Hijo de Dios, amén, para buscar y a salvar lo que se había perdido, amén. Leemos ese texto muchas veces: vino el Señor a buscar y a salvar lo que se había perdido, no los que se habían perdido, lo que se había perdido. Se había perdido la relación entre Dios y el hombre. Eso era lo que se había perdido. Pero Dios viene, envía a su Hijo para que pueda nuevamente insertarnos otra vez en el palo, en el cabo, para que otra vez el hombre pueda ser útil, pueda encontrar el propósito y edificar una casa para la comunidad. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero vamos a ir al texto, a lo que acabamos de leer. Gloria a Dios. Me quiero mantener aquí adentro de este texto y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta historia. Con esto en su mente, con lo que significa cada cosa que están envueltas acá, podemos ya tener una idea hacia dónde vamos. En primer lugar, vemos nosotros, lo voy a tomar desde el versículo 5. El profeta se fue con ellos y llegando al Jordán y comenzaron a cortar la madera. En el versículo 5 vemos en primer lugar la
preocupación, amén, de aquel muchacho. Dice que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Gloria al Señor, amén. Poderoso el Señor. Vemos ahí la preocupación por lo que se le había desaparecido. Gloria a Dios. Y yo sé que a nosotros ya se nos han perdido cosas antes, algunas de tanto valor, otras de menos valor, y a veces la preocupación es más grande. Pero antes de pasar a eso, vemos el otro lado de la preocupación, porque hay gente que se preocupa demasiado. Amén. Preocuparse es una palabra compuesta: preocuparse, ocuparse antes de tiempo. Amén. Porque va a ir al doctor mañana y está preocupado porque le van a decir que ya no puede beber café, o le van a decir que ya no puede comer tortillas. Amén. Y ya está preocupado. Ocupar la mente, gastar la energía que podía usar hoy, gastándola en lo que posiblemente va a pasar el día de mañana. Amén. Le parece como un rompecabezas, ¿verdad? ¿O se entiende? Amén. Levante la mano cuando están entendiendo. Amén. Gloria al Señor. Preocuparse, ocuparse de las cosas que tal vez pasan, que quizás ni van a pasar, y ya preocupado de antemano. Eso Dios no quiere. Dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Amén. Confiemos en el Señor. Este día es una cosa. Mañana, si a lo mejor suena la trompeta esta noche, o el Señor nos llama a su presencia, amén, ahí se va a quedar todas esas cosas. No hay que preocuparse antes de tiempo. Pero vemos a este muchacho que pega el grito exclamando y dice: ah, Señor mío, era prestada. Y nos ponemos a pensar en este tiempo, y quién se preocupa por perder un hacha. Amén. Si están llenos los estantes de motosierras hay en las tiendas, que no se necesitan esas hachas. Amén. Pero si vamos al tiempo de esa vez, la Biblia narra en el primer libro de Samuel, que es más o menos de ese mismo contemporáneo, el pueblo de Israel iba a ir a la guerra y no se halló espada para nadie. Solo Saúl y Jonatán tenían una espada, porque los filisteos controlaban la industria del hierro. Ellos le afilaban los machetes a los israelitas, las espadas. Entonces en Israel era difícil encontrar un arma de hierro en ese tiempo. Entonces esa hacha era de mucho valor para esa persona. Amén. Ahí es donde podemos nosotros llegar a la mente de pensar, realmente era algo de mucho valor, tal vez no solo monetario, sino difícil de encontrar. Amén. Y por eso viene la preocupación de este muchacho, no solo porque se cayó, sino porque también se la había prestado. Amén. Gloria al Señor. Era algo de mucho valor. Es como quien pierde un teléfono hoy en día. Amén. Hay gente que paga, digamos un número, $500, 600, 700 por un teléfono. Amén. Es bastante dinero. Y a veces el siguiente día se descompone o se quiebra. Amén. Y lo que a veces a mí me duele es de que hay gente que paga $500 por un teléfono, hermanos, y le duele dar $100 por una Biblia. Amén. Gloria al Señor. Se preocupa mejor por un buen teléfono en vez de tener una buena Biblia, la palabra del Señor, algo que le va a ayudar en su vida. Gloria al Señor. Y que no se queda sin power, también es algo especial. Gloria al Señor, la palabra del Señor. Y este muchacho se preocupa, pero admite que hay un problema. Gloria al Señor, que no se puede quedar dándole a aquel árbol solo con el muy palo. Necesita esa hacha. Gloria al Señor. Admite, hay una preocupación, y admite que tiene un
un problema. Gloria a Dios. Y yo quiero decirle en esta tarde que para recuperar el hacha o para recuperar el filo, hay que admitir que hay un problema y que hay que enfrentarlo. Amén, gloria al Señor. Cuando la persona, lo más común acá, que toda la gente quiere perder peso, amén, tiene que admitir que hay un problema, que está comiendo demasiado, o que hay un problema, que tiene un problema de salud, y hay que admitirlo y hay que enfrentarlo. Cuando la persona tiene una adicción, tiene que admitirlo que tiene un problema. Por eso es que los centros de rehabilitación aquí en Estados Unidos, yo no puedo llevar a una persona que tiene una adicción. La persona tiene que ir voluntariamente a buscar ayuda, reconocer que tiene un problema y enfrentarlo a la medida que se necesita. Eso es muchas veces los problemas que se dan en los hogares. Hay gente que no reconoce que tiene un problema. Amén. Ya cuando se reconoce que se tiene un problema, hay que ver cómo se puede solucionar. Y él se dio cuenta que tenía un problema, que había perdido el hacha y que había perdido, por lo tanto, la efectividad para poder trabajar efectivamente o productivamente en la tarea que había sido asignada. Gloria al Señor. Ahora viene lo interesante. Le voy a pedir que se amarre los cinturones. Gloria al Señor. Porque a muchos de nosotros Dios nos ha dado una buena hacha para trabajar. Amén. La dio posiblemente bien afilada, pero en algún momento se nos cayó esa hacha y hemos dejado de usar esa hacha, o el hacha se ha desafilado y estamos dando con esa hacha desafilada y no estamos siendo suficientemente productivos. Gloria al Señor. Pero yo quiero decirle, gloria a Dios, en esta tarde, que si esa hacha se ha quedado tirada por allá, la podemos recoger nuevamente. Si ha perdido el filo, la forma de afilar el hacha es llevándola a la piedra donde se afila. Hay que llevar esa hacha nuevamente a la roca que es Cristo Jesús y comenzar otra vez a tener esa nueva relación con el Señor para poder ser efectivos y poder trabajar en el área donde Dios nos ha llamado. Gloria al Señor. Había mucha gente cortando madera posiblemente, y yo quiero que veamos algo de un detalle bien menor mientras estamos ahí, porque vale la pena mencionar que Dios se interesa en las cosas pequeñas. Había guerra en ese tiempo, habían cosas grandes. Acababa de pasar toda el hambre del tiempo de Elías, cuando no llovió por 3 años y medio. Eso acababa de acontecer. Se estaba recuperando la economía del país, pero Dios se interesa en las cosas pequeñitas. Como manda a Eliseo para que recupere un hacha. Había mucha gente quizás ahí, pero Eliseo va donde esta persona. Gloria al Señor. Cosas tal vez que parece para nosotros insignificante, pero Dios está dispuesto a ayudarnos, no importando la condición, no importando lo que sea. Gloria a Dios. No importando qué tan profundo nos sintamos y dice uno, ahora sí que estoy hundido y no me puedo salir. Yo quiero decirle que si vamos al trono de la gracia, donde el Señor, Él nos puede hacer flotar nuevamente arriba. Gloria a Dios, para que seamos efectivos otra vez en aquello que Dios nos ha llamado. Pero tiene que haber una preocupación primero. Amén. Señor mío, Señor mío, dijo él. Y yo creo que eso resuena en nuestra mente. Señor mío. Yo me acuerdo qué bonito cantaba. Yo me acuerdo cómo oraba. Amén. Gloria al Señor. Yo me acuerdo cómo leía la palabra del Señor. Señor mío. Y debe haber una preocupación y reconocer que hay un problema. Gloria a Dios. Cuando se reconoce que hay un problema, ahí vino la preocupación de saber, ok, aquí hay un problema y lo vamos a tener que arreglar. Amén. Gloria al Señor.
Le decía yo a mi esposo el otro día, a veces nos cuesta levantarnos temprano, y le digo yo, creo que hay un problema, y es que hay que irse a dormir más temprano, amén. Y ahí se soluciona mucho de ese cansancio durante el día, amén. Pero hay que reconocer que hay un problema y que se puede tratar de arreglar. Entonces, cuando él reconoce que hay un problema, viene la preocupación, pero luego viene lo que es la confesión, amén. Si me ayuda, hermano Rosendo, por favor. En segundo lugar también está lo que es la confesión. El varón de Dios le pregunta ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Ahí viene lo que es la confesión, diciéndole a dónde había caído el hacha que estaba usando para cortar la madera, para cortar los árboles. Gloria al Señor. Y es lo que nosotros debemos de pensar y confesarlo delante del Señor. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Gloria al Señor. Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia del Señor. Alabado sea su nombre. Hay que hacer memoria a dónde y cuándo fue que se nos cayó, cuándo fue que perdimos ese filo, cuándo fue que perdimos esa hacha. Y nada más le voy a mencionar algunas cosas. Posiblemente se relacione con algo. Sería que se le perdió cuando dejó de asistir a la clase bíblica. Posiblemente se empezó a desafilar esa hacha y ya no hay suficiente gozo, ya no hay suficiente deseo de buscar al Señor. Cuando abandonamos el estudio de la Biblia, cuando ya no empezamos a asistir a la iglesia en la forma regular que lo hacíamos, esa no es una señal de que el hacha se está desafilando. Yo les contaba hace unos años que a temprana edad en el evangelio yo reconocí que yo tengo el problema que no me puedo quedar un fin de semana sin estar en la iglesia, porque luego el siguiente fin de semana ya esta carnita no quiere ir a la iglesia, se quiere acomodar a no tener que preocuparse. Amén, gloria al Señor. Y posiblemente una persona tiene que hacer memoria a dónde o cuándo, en qué momento fue que se le cayó el hacha. Cuando dejó de orar, cuando dejó de leer la palabra del Señor, cuando dejó de diezmar y ofrendar. En ese tiempo empezó a perder el amor por las cosas del Señor. Cuando dejó el estudio devocional diario. Amén. Hay gente que diario lee la palabra del Señor. Hay personas que lo hacen en la mañana, otros más tarde lo escuchan en el carro, escuchan alabanza, pero hay un momento que eso se va reemplazando por otras cosas. Allí es donde se comienza a perder esa hacha. Pero el Señor nos trae a recuerdo en esta tarde que esa hacha la podemos recuperar en el nombre de Jesús. Y si se ha desafilado, puede nuevamente acortar si nosotros vamos otra vez a la palabra del Señor, y podemos otra vez afilar ese hacha y ser efectivos para lo que el Señor nos ha llamado, y no vivir del recuerdo. Ese muchacho pues se pudo haber quedado haciendo el mate nada más, o decir él reconoció que había un problema, hizo la confesión y le dice: allí acá, y allí fue donde cayó. Él, bueno, vale la pena decir, se pudo haber ido para la casa, pues ya se perdió de todas maneras, se perdió. Y ahí quedan los demás. Hay mucha gente
Hay gente que lo que hace es abandonar el trabajo o la obra que Dios le ha encomendado. Amén. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Si se da vuelta y comienza a caminar atrás, acuérdese que en la armadura que Dios da en Efesios capítulo 6 no da ninguna protección para la espalda, porque Dios espera que cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo se mantenga firme, parado en la línea de batalla, parado en la brecha. Gloria al Señor, que no le vaya a dar la espalda al enemigo. Gloria a Dios. Así que en ese momento él se da cuenta de que hay una necesidad y dice: no me puedo correr, no puedo abandonar el trabajo, hay que encontrar nuevamente esa hacha para seguir trabajando. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Pero hay una preocupación y hay también una confesión. Amén. Gloria al Señor. Dios da unos ejemplos que quiero usar de Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios le manda le manda a Juan a las iglesias, y le manda a la iglesia de Éfeso una carta dándole todos los consejos y todas las cosas buenas que ellos tenían. Pero hay un problema dentro de la iglesia. Le dice: ustedes han dejado el primer amor que tenían antes. Por tanto, le dice Juan, recuerden de dónde han caído. Amén. Y comiencen a hacer las obras nuevamente. Tiene que haber un recordatorio, tiene que haber un arrepentimiento. No solo que se acuerde lo que hacía antes, o que se acuerde a dónde se le cayó el hacha, o que se acuerde lo que hacía antes. Debe de haber un arrepentimiento. Gloria al Señor. Arrepentimiento es cuando la persona cambia. Amén. Algo así bien sencillo. Podemos ir a la palabra del Señor y darle una explicación teológica lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando la persona llora en el altar, es cuando la persona cambia. Amén. Cuando dicen amén, eso es arrepentimiento. Amén. Hay gente que lo confunde con remordimiento. La persona le da remordimiento, llora, el siguiente día está haciendo lo mismo otra vez. Amén. Cuando es arrepentimiento, la persona cambia. Amén. Gloria al Señor. Se me salió lo salvadoreño. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Y le dice Juan a la iglesia de Éfeso: por tanto, recuerden de dónde han caído, arrepiéntanse y comiencen nuevamente a hacer lo que estaban haciendo antes. Y es lo que estamos viendo en esta historia acá. Él reconoce que había un problema, confiesa que se le había caído. Ahora viene en la acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer para recuperar esa herramienta? Le dice el varón le preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha. Amén. Ya sabemos que la madera es tipo de la humanidad de Cristo y que se necesita para que haya esa relación. Un árbol echaron en el agua de las aguas amargas de allá en el desierto, para que se endulzaran las aguas nuevamente. Amén. Y ese es el sabor que trae el Señor a nuestra vida. Y luego el versículo 7 le dice: y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y ya en esto vamos a ir cerrando, porque lo veo con deseo de irse para la casa. Amén. Vemos en tercer lugar la obediencia y la cooperación. Gloria a Dios. Le mostró el lugar donde cayó. Pero sabe que Eliseo, por el poder que Dios le había dado y todos los milagros que había hecho, si Eliseo hubiera orado que esa hacha
saliera volando y cayera afuera, quizás lo hubiera hecho también. Pero Eliseo quería que este muchacho fuera parte del plan que Dios tenía en ese día. Amén. Y Dios nos quiere involucrar a nosotros en su plan. Amén. Dios pudo haber usado otras cosas o otros medios, pero Dios nos quiere involucrar a nosotros y nos quiere llevar otra vez al lugar de obediencia y al lugar donde cayó. Amén. Aún José y María perdieron a Jesús en una oportunidad. 3 días anduvieron buscándolo y no lo encontraban hasta que fueron al lugar indicado. Amén. Allá lo fueron a encontrar, al templo donde él le dijo: en los negocios de mi padre, ahí me conviene estar. Y hay mucha gente que han perdido a Jesucristo. Amén. Lo dejaron por allá y no lo han ido a buscar nuevamente. La gente dice: ¿a dónde estaba Jesús cuando pasó esto? ¿A dónde estaba Jesús cuando botaron las Torres Gemelas? Cuando bombardearon acá, ¿a dónde estaba? Él siempre está en el mismo lugar, sentado a la diestra del Padre. Amén. Gloria al Señor. La obediencia. Viene la obediencia y la cooperación, que lo voy a hacer junto porque van de la mano. En primer lugar, yo sé que mucha gente fracasa en el caminar en el evangelio porque hace falta obediencia. Dios quiere que nosotros seamos parte del plan, de la obra que Dios quiere hacer en este lugar o en algún otro lugar, pero Dios quiere usarnos a nosotros, pero para ello tiene que haber lo que se llama obediencia. Amén. Dios quiso incluir en su plan al rey Saúl y le dio un hacha también, lo ungieron. Amén. Lo ungió el profeta Samuel, le dieron el ejército, le dieron todo lo que tenía, pero él desobedeció y Dios no pudo hacer nada con él. Gloria al Señor, porque no fue obediente a la palabra del Señor o al mandato de Dios. Y en esta tarde Dios también tiene planes y propósitos en nuestra vida, pero hay que obedecer al llamado que Dios nos está haciendo. Gloria a Dios. Hay gente que lleva mucho tiempo quejándose, tal vez usted conoce gente y que no están siendo suficiente efectivos, o que van siempre hay aquella gran calamidad espiritual en la vida, y cuando uno los invita a la iglesia no tienen tiempo, o está esto o las otras cosas. Amén. Lo primero debe de ser primero. Amén. Orden de prioridad. Gloria al Señor. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me voy a encargar de las demás cosas. Amén. Ponemos a Dios primero, Él se encarga. Cuando la Biblia dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, es porque Dios se compromete que si nosotros le damos el todo por el todo, Él se encarga de suplir las otras cosas. Mucha gente olvidó a Cristo, perdió el hacha cuando se dedicó primero a otras cosas antes que ocuparse en las cosas del Señor. ¿Cuántos se gozan todavía en esta tarde? Gloria a Dios. Obediencia y cooperación. Y es lo que le decía, que Dios nos quiere involucrar a nosotros. Le dijo: tómalo, y él extendió la mano y tomó, sacó el hacha que estaba flotando en el agua. Gloria a Dios. Dios quiere usarnos en su plan, hermanos. Gloria a Dios. Si se ha perdido el hacha, la podemos recuperar. Cuando Cristo llegó a la tumba de Lázaro, que han leído muchas veces quizás esa historia ustedes, pero tal vez hay alguien que no la ha leído. Cuando llega a la tumba, Cristo dio la orden de resurrección. Le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Pero antes de dar esa orden, Él le dio la orden a la gente que movieran la piedra para que Lázaro saliera. ¿Creen ustedes que Dios tenía poder para mover la piedra? Amén. Él podía mover esa piedra.
pero él quería que la gente fuera parte de aquel milagro que Dios quería hacer. Amén. Y Dios quiere que nosotros también seamos parte de lo que Él quiere hacer en esta comunidad también. Si tan solo nosotros obedecemos, extendemos la mano y comenzamos también a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman al Señor acá? Amén. Poderoso es el Señor. Si el hacha se ha perdido, para los que están escuchando en línea, si se ha zafado de ese mango, de ese palo, de ese cabo, Dios quiere nuevamente insertarlo otra vez a ese lugar original donde estaba antes. Pero si ha perdido el filo, hay que ir a la roca que es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Hasta aquí voy a llegar. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Poderoso es nuestro Dios. Si me ayuda con algo de fondo, hermano, por favor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Se mueva por todo este lugar. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Qué lindo eres, Jesús. Me bañas con tu amor. Amén. Hay gente que posiblemente se acuerda a dónde dejó esa hacha. Posiblemente hace meses o hace quizás años que tenía ese hábito de leer la Biblia, tenía ese hábito de orar, o tenía ese hábito de hacer algo en el ministerio, cooperando en una forma, usando los talentos que Dios le ha dado, pero por alguna razón se desafiló y cayó y ha quedado escondido en algún lugar. Y esta palabra no viene de gusto, ha venido porque Dios quiere hacerlo, que sea parte de ese plan. Gloria al Señor. Y si quiere ser más efectivo en ese llamado, podemos venir también al altar del Señor. Gloria a Dios. Y agarrar otra vez ese filo para trabajar con esa efectividad que trabajábamos antes. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gloria al que vive para siempre. Qué lindo eres, Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. En este día, Señor, nos entregamos a usted, Señor, en esta tarde, Padre eterno, y traemos nuevamente esa herramienta, Padre bueno. Gloria a Dios, traemos esa Señor, esa herramienta otra vez, Padre eterno, a su presencia, Padre amado. Gracias te damos por tu presencia. Qué lindo eres, Jesús. Cuánto quieres que el Señor lo use, gloria a Dios, de una forma sobrenatural. ¿Cuánto quisieran que el Señor lo use? Yo quiero orar por ustedes, hermanos. Levante la mano y quiero ser efectivo en ese llamado. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta tarde, Padre eterno. Aquí hay gente, Padre bueno, preparada, Señor. Gente que ha puesto la mano en el arado, Padre eterno. Yo le ruego, Señor, en esta tarde, Señor, que los use, Señor, conforme a sus planes y sus propósitos, Padre amado. Usted tiene, Señor, planes grandes para esta iglesia, Padre eterno. En esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, estamos orando, Señor, que nuevamente, Padre bueno, aquella persona que ha dejado el primer amor en esta tarde, Señor, oh Espíritu de Dios, pueda recobrar fuerza, Señor, y dejar esa preocupación, oh Padre eterno, y traer todas esas cargas, Señor, aquí al altar, oh Padre bueno, y decirle al Señor: aquí estoy, oh Padre eterno, úsame conforme a tus planes y tus propósitos, Señor. En este día, Padre amado, te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día, Padre eterno, por las cosas buenas que usted está haciendo, Señor. Yo creo, Padre bueno, que usted usará grandes personas, Señor, para esta grande obra, Señor. Personas, Dios mío, ordinarias, para hacer cosas extraordinarias en el reino suyo, Padre bueno. En esta tarde, Señor, aquí estamos. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias.